¿O tuvieron que elegir? ¿Cómo fue? No, con neurociencias. No sé si es el 5 o el 6, pero tenemos ¿Con neurociencias. quién tienen? ¿Con Fabricio? Con Paula, Clase. Ah, sí, sí, genia. Yo también la tuve de profe. Yo tenía a Paula Kraser con David Orozco. No sé si lo tienen de No, acá profesor. está Marcelo, pero Ah, igual nunca lo tuvimos todavía. O y sea, qué, lo tuvimos en el cuatrimestre pasado, pero este no apareció todavía. perfecto, perfecto. ¿Y qué fue? ¿Por elección del grupo o les dijeron, che, tienen de neurociencias? ¿Cómo fue el tema de la clase presencial? No, lo dijeron ellos, tipo, cuando nos pasaron el cronograma estaba neurociencia, pero creo que por lo menos a mí no me llegó nada. Perfecto, bien. ¿Y también tienen alguna actividad recreativa? ¿Puede ser este sábado o el que viene? Este sábado, desde las 10:30 hasta la tarde, creo que nos quedamos a comer y eso. ¿En dónde? Ahí en La Piedad, digamos. Bien. Ay, bueno, qué bueno. Al fin. ¿Se prenden la mayoría o no hubo mucho quórum para la actividad recreativa? ¿Mazo? No sé, la verdad que no charlamos a ver quiénes van a ir y quiénes no. Nos vamos a enterar el sábado. Está bien, está bien. Bueno, está bueno. De a poquito algo. Pienso, volvió todo a la presencialidad, digamos. Son pocas cosas que faltan. Retomar la supuesta normalidad que teníamos antes. De a poco volver está bueno. Se aprovechan más otras cosas. No sé, mi apreciación de las clases virtuales es que obviamente nos han dado la posibilidad de acercarnos de esta manera, pero para mí no hay nada que reemplace la presencialidad. Así que bueno, disfruten las clases que puedan tener presenciales. Va a ser raro, debe generar mucha intriga. Ustedes nunca pasaron por la parte de universidad presencial y bueno, es otro mundo, ni hablar, ni hablar. Así que comiencen a disfrutarlo, que les vaya muy lindo este sábado también. Dan lluvia, lamentablemente, pero bueno, adaptarse. Bueno, chicos, estuve viendo los foros, la verdad que hay muy buenas participaciones, hubo bastante alto nivel de participación también, así que muy bien con eso, muy buenos los aportes. La mayoría vi que fue tomando aportes en base a la guía de lectura, a los puntos, digamos, de claves de la lectura. Está muy bien lo que hicieron. Ahora en un ratito vamos a retomar algo de eso. Bueno, como les pregunté en el grupo de WhatsApp, me parece que ahora sí tenemos ya bastante cocinado el tema de los parciales. Nadie me avisó nada más, así que estimo que todos tendrán sus parciales con las observaciones. Y los que no están a tiempo de avisarme, obviamente. Así que bueno, continuamos con lo que queda de la cursada. Estamos en módulo 4, la clase pasada presencial. La clase pasada sincrónica, el jueves pasado, empezamos a ver algo de lo que es la metapsicología, el texto sobre notas sobre el inconsciente y también vimos un video sobre el texto de lo inconsciente, que nos sirve un poco como para empezar a entender cómo es la forma de funcionamiento de estos sistemas. Estamos todavía dentro de primera tópica de Freud, es decir, la primera concepción que él tiene de la estructura psíquica. Cuando hablamos de sistema, entonces hablamos de sistemas inconsciente, preconsciente y consciente. Digamos, desde un punto de vista descriptivo. Vieron que habíamos empezado a ver el punto de vista descriptivo, dinámico, estructural. Bueno, desde el punto de vista descriptivo, hablamos de estos tipos de sistemas, de estos tres sistemas, del sistema de la primera tópica. Como para conectar un poco
lo que vimos la clase pasada sobre el sistema de lo inconsciente y seguir viendo de qué manera funciona, cómo se rige, cuáles son las leyes de este inconsciente. Busqué otro video y yo no sé, acá les pregunto, no sé si alguna vez les había hablado de un canal de YouTube que me parece que está bueno, quizás ya algunos de ustedes han escarbado en YouTube y han llegado, ahí se los paso por escrito cómo se llama este canal, que me parece que está muy bueno porque son videos de un chico en general que habla sobre conceptos de psicoanálisis, se llama Asociación Libre, como para que se unan al canal y puedan ver los videos que ahí les presentan. Para empezar la clase de hoy, vamos a ver un video sobre este canal, tomado de este canal de YouTube, que nos sirve justamente como para ver lo que es el proceso primario y el proceso secundario, que algo habíamos empezado a hablar allá por sueños y ahora lo vamos a empezar a retomar un poco más. Proceso primario, que hace referencia a la forma de funcionamiento del sistema inconsciente, y proceso secundario, que hace referencia a la forma de funcionamiento más del sistema preconsciente. Les muestro el video, escuchamos y posteriormente vamos a conversar un poquito sobre eso, a ver si queda claro, si queda alguna duda. Ahí les voy a compartir. Bien. Acá tengo que mutear, ¿no es cierto yo? Bien. Hola, soy Matías Tavil de Asociación Libre y hoy vamos a hablar de los conceptos de proceso primario y proceso secundario tal cual como aparecen en la interpretación de los sueños. Bien, ¿qué son proceso primario y proceso secundario? Freud va a decir que son formas del manejo de la energía psíquica. Uno es primario porque aparece primariamente, o sea, antes en el tiempo, y el otro es secundario porque aparece después en el tiempo. El primario va a tener, mientras que el secundario va a tener que ver con el sistema preconsciente-consciente. Vamos a enumerar las características principales de cada uno de estos procesos para que las tengan y después las vamos a explicar. Proceso primario vamos a decir que la energía fluye libremente, es decir, fluye de una representación a otra. ¿Sí? Van a estar las representaciones psíquicas con la energía que está como añadida a esa representación, pero el proceso secundario, el proceso primario, va a dejar que esta energía fluya libremente entre representaciones, generando así el desplazamiento, por ejemplo, el desplazamiento de la investidura de una representación a otra, o la condensación, ¿sí? La condensación de la investidura de varias representaciones en una sola, típico del modo de funcionamiento del inconsciente. Lo que va a buscar el proceso primario va a ser la satisfacción inmediata, es decir, va a ser regido por el principio del placer. Después vamos a explicar qué significa esto. Y lo que va a buscar mediante esto va a ser la identidad de percepción. Ahora, desde el punto de vista del proceso secundario, vamos a decir que la energía no va a ser libre, sino que va a estar ligada, ¿sí? Quiere decir que no va a fluir de representación en representación libremente, sino que va a estar ligada a esas representaciones, va a ser más estática. Lo que va a buscar no es la satisfacción inmediata, sino como una satisfacción mediata. O sea, va a aplazar por un momento la satisfacción para generar un cambio en la realidad que genere la acción específica que calma aquella insatisfacción. Después lo vamos a explicar mejor. Y lo que va a buscar mediante esto es la identidad del pensamiento. Ahora bien, bueno, pasamos a la explicación. ¿Cómo explica Freud, digamos, el advenimiento de estos dos procesos mediante el mito de la vivencia, la primer vivencia de satisfacción? ¿Por qué es un mito? Porque no es algo que pase realmente en la vida de las personas
o que pase una vez, como que uno puede decir, ahí está teniendo la primera vivencia de satisfacción, sino que es un mito, una creación teórica que él crea para poder explicar el paso de un proceso a otro, de una forma de manejo de energía a otra. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a explicar brevemente cómo él se imagina que funciona el aparato psíquico en este momento. Va a decir que el aparato psíquico está regido por el principio del placer y el principio de constancia. ¿Qué significa esto? Él considera que el aparato psíquico está regido por el principio del placer. ¿Qué significa esto? Significa que el psiquismo lo que va a buscar es alejarse del displacer y acercarse a el placer. ¿Cómo siente placer o displacer el aparato psíquico? Freud va a decir que en términos de cantidad de energía. Es decir, cuando hay un incremento de cantidad de energía, de tensión en el aparato psíquico, el aparato psíquico lo va a sentir como displacer. Mientras que cuando hay una disminución de esta energía, una descarga de esta energía psíquica, el aparato psíquico lo va a sentir como placentero. Quiere decir que va a tratar de evitar que se acumule energía en el aparato psíquico y va a buscar, si es que se acumula, descargarla. O sea, mantenerla a un mínimo. Este mínimo de energía que busca mantener tiene que ver con el principio de constancia, que busca que la energía del aparato psíquico esté constantemente a un mínimo posible para poder funcionar. Dicho esto, pasamos a la primera vivencia de satisfacción. Va a decir que en un momento el niño recién nacido, que hasta ese momento, porque estaba en la panza de la madre, no había sentido nunca ninguna necesidad, nunca había sentido frío, nunca había sentido hambre, de repente tiene por primera vez la sensación de hambre en su cuerpo y empieza a sentir como esa insatisfacción pide satisfacción y se incrementa la tensión dentro del aparato psíquico y el niño lo empieza a sentir como displacer. No sabe qué es lo que le sucede, busca descargar esta insatisfacción tan grande que siente y la busca descargar de la única forma que puede, que va a ser motrizmente. Es decir, va a agarrar esta energía que está en el aparato psíquico y va a decir, bueno, la descargo desde la motilidad, voy a llorar, voy a patalear, voy a gritar y de esa forma descarga parte de la energía que siente. Pero la madre lo va a ver y va a decir, ok, está llorando, está pataleando, debe tener hambre, viene, lo amamanta, digamos, le da la acción específica que satisface esa necesidad que siente y de esa forma calma su hambre y baja la tensión dentro del aparato psíquico, generando la primera vivencia de satisfacción. Esta primera vivencia de satisfacción va a dejar como huella en el aparato psíquico una huella anémica, ¿sí? Una huella en la memoria, que va a ser todo lo que sucedió en esa primera vivencia de satisfacción. Ahora, más adelante, en un par de horas, el niño va a volver a tener hambre y va a volver a incrementarse la tensión psíquica en el aparato, pero esta vez, digamos, tomando en cuenta, como dijimos antes, que el proceso primario, o sea, esta forma de manejar la energía, que es el proceso primario, está desde el comienzo, desde el nacimiento, es innata, según Freud. Este incremento de tensión en el aparato psíquico va a ser manejado desde el proceso primario. Lo que va a buscar, entonces, el proceso primario va a ser la satisfacción inmediata a esa necesidad. Que ¿cuál es la satisfacción más inmediata? El camino más corto hacia esa satisfacción va a ser reanimar por vía alucinatoria la huella, la memoria de esa primera vivencia de satisfacción. Es decir, no va a buscar hacer, ahora vamos a explicar bien, un rodeo en la realidad para que realmente lo alimenten, sino que va a buscar dentro del aparato psíquico, el camino más corto va a ser reanimar alucinatoriamente aquella vivencia de satisfacción y así satisfacer la necesidad de hambre. Entonces, esta búsqueda de la identidad de percepción, esta búsqueda de la satisfacción alucinatoria de la necesidad, en algún punto el niño, dice Freud, se va a dar cuenta que no satisface su hambre real. Por lo tanto, se va a ver obligado a manejar la energía de una forma distinta. Quiere decir que va a agarrar esta memoria que tiene, pero no la va a tomar para alucinarla, sino solamente la va a pensar, va a tomar la información que está en esa memoria para modificar la realidad y que de la realidad le venga la acción específica que calma su necesidad, ¿sí?
Es decir, este nuevo modo de manejar la energía, el proceso secundario, no va a buscar la identificación, la identidad perceptiva con la primera evidencia de satisfacción, sino una identidad de pensamiento. Va a recordar, ok, yo la otra vez cuando tenía esta sensación, lo que pasó fue que lloré, pataleé, vino mi mamá, me alimentó y se calmó mi hambre. Entonces lo que va a hacer nuevamente es acordarse de eso, llorar y patalear nuevamente, pero esta vez no solo como una forma de descargar motrizmente esa excitación, sino como un llamado a ese otro, o digamos que en este caso el niño lo que está haciendo es modificar la realidad, modificar el mundo externo, es decir, está aplazando la satisfacción inmediata de la alucinación para modificar el mundo externo y que del mundo externo haga un rodeo y venga la acción específica que calma su necesidad de hambre. De esa forma explica Freud cómo se crean, digamos, el proceso primario y el proceso secundario. Que el proceso secundario vendría a modificar de alguna forma el proceso primario, pero no lo sustituye, no lo reemplaza completamente, sino que los dos coexisten, se yuxtaponen y conviven en el aparato psíquico, solo que el proceso secundario va a quedar vinculado al sistema preconsciente-consciente, mientras que el proceso primario va a quedar vinculado al sistema inconsciente. Y de esa forma, los sueños o todas las otras manifestaciones del inconsciente van a tener las características que tienen aquellas formaciones con el manejo de energía del proceso primario, es decir, todo lo que tenga que ver con condensación, desplazamiento, etcétera. Eso va a ser una marca registrada del sistema inconsciente y del modo de manejo de ese sistema que va a ser el proceso primario. Así que bueno, espero que les haya servido y la seguimos en la próxima sesión. Bueno, bien, vieron que volvimos bastante al tema de sueños con esto. El flaco que habló empezó hablando sobre el tema de la interpretación de los sueños, tomó de nuevo eso como para poder empezar a desglosar un poquito más cómo actúa el inconsciente, cómo se forma el aparato psíquico. ¿Se acuerdan que vimos en el esquema del peine la formación de la primera tópica? Tomamos eso como para trabajar primera tópica. Bueno, acá volvemos un poco también al tema de sueños para volver a conceptualizar qué es esto del proceso primario y proceso secundario. Cómo actúa el inconsciente como proceso primario, como energía libre. Proceso secundario es donde a esa energía que está libre, digamos, esa representación que está libre y no se asocia a la palabra, en el proceso secundario, es decir, más en el terreno del sistema preconsciente y consciente, podemos empezar a asociar esa representación, cosa, con la palabra. La idea de pasar del proceso primario al proceso secundario es que esta energía que está en el proceso primario, estas representaciones que están de alguna manera desligadas, o no, mejor dicho, no están ligados a la palabra, es que mediante proceso secundario podamos asociar esta representación cosa a una representación palabra. Justamente ¿por qué? Porque para ser consciente lo inconsciente, tenemos que empezar a ponerle palabras a las representaciones, palabras a los recuerdos, a las angustias, a las emociones. Entonces, proceso primario del terreno del inconsciente, representación cosa está acá, sin ligarse a la palabra que está más en el terreno del preconsciente y de lo consciente. Recuerden que el preconsciente es el encargado del pensamiento, de las palabras, proceso secundario, de poder hacer esta representación cosa más palabra. Esto, digamos, quería como verlo con ustedes para repasar un poco este tema del proceso primario, proceso secundario. Yo no sé si quedó más o menos claro, si quieren que
conversemos algo del video. ¿Qué les pareció? ¿Fue claro con esa explicación? Sí, estuvo bueno, pero Bien, bien. Esto nos sirve un poco como para anexarlo al texto de lo inconsciente. Vieron que tenía mucha información nueva sobre la metapsicología. Cualquier cosa pueden volver a este video cuando vayan al texto de lo inconsciente. Ahora bien, esta clase quería tomarla como para trabajar los dos textos con los que les dejé el lunes pasado, que son los textos de la represión y el texto de las pulsiones y destinos de pulsión. Ustedes han tomado uno de esos textos como para trabajar y estaría bueno que cuando vayamos tocando cada uno de los textos puedan abrir los micrófonos o participar en el chat tomando sus aportes, tomando también sus dudas, tomando lo que quieran ir complementando a la exposición, digamos. Bien, vamos a empezar con el texto de la represión. Es un texto, digamos, bastante cortito, texto que data del año 1915, anterior, digamos, a algunas nuevas concepciones que él empieza a hacer en el año 1920. Es como que Freud vuelve a tomar un montón de conceptos y los vuelve a rearmar, como la teoría de la angustia, como la teoría de las pulsiones. Bueno, este texto, la represión es anterior a ello. Algunos lo toman, algunos lo trabajan antes de trabajar los textos de lo inconsciente. A mí me pareció que está bueno trabajarlo después de haber conversado un poco sobre el sistema inconsciente, justamente como para primero ver de qué se trata y cómo trabaja el sistema inconsciente para después pasar a la represión. Que lo que se dice es que lo que está reprimido, digamos, cuando hablamos de represión, hablamos de inconsciente. Lo que está reprimido está dentro del terreno de lo inconsciente. Pero no todo lo inconsciente está reprimido. ¿Por qué? Por ejemplo, hay ciertas cosas que están bajo el terreno de lo inconsciente, pero no están reprimidas. Este es el claro ejemplo de, bueno, estoy pensando, por ejemplo, en tratar de acordarme qué es lo que comí anoche, o el nombre de mi vecina. Si bien no lo tengo en la conciencia en este momento, son recuerdos, son representaciones que son fácilmente susceptibles de conciencia. Pueden devenir con un pequeño esfuerzo a la conciencia. Pero mientras tanto están en el terreno de lo inconsciente. Con un esfuerzo del preconsciente lo podemos hacer consciente. Pero ahora, cuando hablamos de represión, hablamos de otro tipo de inconsciente. Lo inconsciente que está reprimido, lo inconsciente que no podemos traer fácilmente al terreno de la conciencia. La represión es un mecanismo de defensa, es un mecanismo el mecanismo de defensa por excelencia, digamos, del neurótico, de la estructura neurótica. Cada una de las estructuras, neurosis, psicosis y perversión, tienen un mecanismo de defensa, digamos, por excelencia, el más característico, digamos. ¿De qué depende que una persona utilice más la represión o la desmentida y la desmentida, que es el de la perversión, y ¿cómo se llama? El mecanismo de defensa propio de la psicosis es la desfragmentación, es la desestima. ¿De qué depende? Depende de cómo se haya resuelto el complejo nuclear
de las neurosis, que es el complejo de Edipo. La ley, la castración, la ley paterna, cómo se haya resuelto o no este proceso, este complejo, va a determinar la estructura de personalidad que tengamos. Y dentro de la estructura de la personalidad de la neurosis, encontramos entonces el mecanismo de defensa de la represión. Freud en este texto, y acá voy tomando algunas cosas que dijeron ustedes, va a ubicar, dice, a la represión entre la huida y el juicio adverso. ¿Alguien quiere comentar qué es esto? Quienes hayan leído el texto de la represión y quienes hayan participado ahí en el foro. Dice, va a ubicar la represión entre la huida y el juicio adverso. ¿Cómo puede funcionar la huida? ¿De qué huimos nosotros? ¿De qué podemos huir? Podemos huir, por ejemplo, de los estímulos psíquicos, de los estímulos internos, de la pulsión. Exacto, de los estímulos externos. El ser humano puede huir de los estímulos externos. Pero, digamos, cuando el estímulo es exterior y es fácil de sortear, podemos huir fácilmente, podemos optar por irnos de esa situación, por huir. Pero no podemos huir cuando hay un conflicto psíquico. Entonces, en los conflictos psíquicos, en los estímulos psíquicos, la huida no sirve. ¿Y el juicio adverso? ¿Qué sería? Lo ubica entre la huida y el juicio adverso. Dice, primero al juicio adverso es la represión. Más tarde podemos contar con el juicio adverso. Cuando dice juicio adverso hace referencia a la desestimación por el juicio. La persona desestima algo por un juicio, por algo que piensa de eso que le está sucediendo. A eso hace referencia, digamos, cuando dice, se ubica la represión entre la huida y el juicio adverso. Se pregunta, ¿cuál es el destino de una representación que es inconciliable? ¿Y por qué es inconciliable? Es inconciliable para el terreno del sistema consciente. Es inconciliable y produce displacer a uno de los sistemas, que es el consciente. El destino de esta representación que produce displacer, que es inconciliable para la conciencia, es la represión. Entonces, es displacentera para un sistema, ¿no es cierto? La conciencia. Pero es placentera, por así decirlo, al sistema inconsciente. Esa representación que ha sido o que va a ser reprimida. Entonces, cuando una representación motiva displacer en la conciencia, tenemos motivo para que actúe la represión. Como les comentaba, bueno, la represión consiste en mantener alejada la representación de la conciencia. Y si no está esa marca, como les decía, de la ley, de la ley del incesto, de la castración, del vos no podés, la función de corte, si no está esa marca de ley, no va a poder funcionar la represión. Es bien del terreno del neurótico. Entonces, la defensa por excelencia en la neurosis es la represión.
En este texto, y acá les quiero pasar un poco la posta a ustedes, se habla de 3 fases de la represión, en la página 143. 3 fases de la represión. ¿Alguien se anima a contar cuál es la primera fase? Profe, es lo de primordial, propiamente dicha, retorno de Exacto. los deprimidos. Sí, exacto. La primera es la primaria o primordial. Bien. ¿Y qué les quedó de esto? ¿Cómo se lo imaginaron? Hay 3 fases en las que actúa la represión. Primero, actúa de esta manera. Para poder reprimir, primero tenemos que tener la primera fase, la primaria o la primordial. La distinción entre lo consciente y lo inconsciente. Bien, bien, va por ahí. Sí, tiene que haber una distinción entre lo inconsciente y lo consciente. Vieron que en un momento del texto y en relación a esto que dice el compañero, dice que la represión no actúa desde los primeros tiempos de la persona, no actúa en un bebé, actúa posteriormente, después del complejo de Edipo, por ejemplo. La primera fase de la represión, la primaria o primordial, cumpliría como con la función fundacional de la posibilidad de que exista el mecanismo de la represión. Acá, en esta primera fase, se funda la posibilidad entonces de que este mecanismo exista. Por eso fundacional. Y tiene que ver con que hay una diferencia entre el sistema inconsciente y el consciente. Hay una primera representación fundacional, una primera marca fundacional que instala este mecanismo y que le da fundamento, en la que una representación es rechazada de la conciencia y produce una fijación. Es una primera marca, es como una primera instalación, una primera marca de vos no entrás, vos acá al terreno de la conciencia no entrás. Después encontramos, y acá les quiero compartir un dibujito muy hermoso que hice en Paint, para que veamos la segunda fase de la represión, que, ¿cómo se llama? ¿Cómo la encontraron? La represión propiamente dicha. Exacto. Exacto. Esta es la represión secundaria o la propiamente dicha. Cuando hablamos de represión, en general hablamos de esta segunda fase, es la posta, digamos, y es la que puede fallar. La que en algún momento, y acá entramos en la tercera fase, puede fallar un poquito y se transforma, digamos, en formaciones del inconsciente. Estas represiones, estos contenidos reprimidos de repente se pueden velar en chistes, en sueños, en lapsus. Por eso se dice que esta represión secundaria, propiamente dicha, puede fallar. Hace agua en algunos puntos. De esa primera marca, de esa primera fijación que dejó la represión primaria o primordial, de esa agencia psíquica, digamos, se desprenden pensamientos que van a tener vínculo asociativo con esa primera marca. Esa marca, ese redondelito que les puse ahí, que inaugura el mecanismo de la represión, actúa como un polo de fuerza que hace que pueda mantenerse la represión. Esas líneas es como que entra en vínculo asociativo con otras representaciones.
Bien. Y después tenemos la tercera fase, que ¿cuál es? Retorno de lo reprimido. Retorno de lo reprimido. El retorno de lo reprimido que hace referencia a las representaciones, a las formaciones del inconsciente. Profe, tengo una pregunta. Sí, ¿Estas serían las barreras del inconsciente o no? las barreras del inconsciente, ¿dónde lo leíste? Sí, No, ¿te acordás que la vez pasada habíamos hablado de que había unas barreras que censuraban? O sea, que unas barreras que no permitían que pasen las vivencias, los recuerdos del consciente al inconsciente. Pero no exacto, sé si son estas fases o... exacto. Sí, podemos pensarlo así, está muy bien, Priscila, digamos, la represión podemos pensarla como una barrera entre el sistema inconsciente y el preconsciente. Está, digamos, esa sería como la barrera que no permite que pasen una representación del terreno inconsciente al terreno del consciente. Lo que hace después también fuerza para evitar que pueda pasar es la resistencia, es el mecanismo de la resistencia. El mecanismo como fundacional es la represión. Ahí se marca una barrera, la barrera del inconsciente. Después también está ese mecanismo de defensa que es la resistencia que evita justamente que esa barrera que impuso la represión en primera instancia sea derribada o pueda diluirse, digamos, y que los contenidos inconscientes vayan fácilmente a la conciencia. Bien, sí, sí. Listo, gracias. No, por nada. Las representaciones que quedaron bajo el terreno, digamos, de lo inconsciente, por efecto de la represión, tiene carácter móvil e individual. Esto está en la página 146. Y lo que dice acá es que la represión actúa sobre las representaciones. Después en esas representaciones, digamos, en esos recuerdos, vamos a ver que se asocian con angustia, con afectos. No son solo representaciones y ya. Esas representaciones, esos recuerdos o vivencias fueron siempre acompañados de afectos. Entonces, se reprime la representación, pero con el efecto, el afecto que acompaña a esas representaciones, pueden pasar tres cosas. Y eso está en la página 148. ¿Qué tres cosas pueden pasar? ¿Qué vieron ustedes? Esas tres cosas son que se muda la angustia que habíamos anotado, puede ser. Es lo único que me acuerdo. Me tengo que fijar que había escrito. Hasta ahora no lo habíamos visto, pero que se muda la angustia. La colorea cualitativamente Eso. y la suprime completamente. Exacto, exactamente. Son cosas que han puesto en el foro. ¿A eso ibas? Claro, a eso quería decir. Exacto, sí, tal cual. Con el afecto entonces que acompañó a estas representaciones que fueron reprimidas, pueden pasar tres cosas diferentes. Una, como dijeron, que se ha sofocado por completo. La angustia se sofocó por completo, nada se descubre de ella. Y acá entra la primera teoría de la angustia de Freud. Dice, ¿por qué hay represión? Entonces puede aparecer angustia. ¿Qué es la angustia? Un afecto, dice él. Primero actúa la represión y el destino del afecto puede mudarse en angustia. Esto dice en el año 1915, que es la primera teoría de la angustia de él.
Más adelante, me adelanto un poquito porque no lo vamos a ver de manera profunda, digamos, esto más adelante, pero está bueno saberlo. En el año 1926, él cambia esta teoría de la angustia en un texto que se llama Síntoma y Angustia. Empieza a representar la angustia como angustia señal y angustia automática. A la angustia señal, dice, se dispara en el yo frente a un peligro y pone en marcha la represión. Hace como un camino inverso de la explicación de la angustia. Primero dice angustia señal, se dispara en el yo frente a un peligro, la angustia, y después se pone en marcha la represión. ¿Vieron? Como al revés de lo que está diciendo ahora en 1915. Y después también, en 1926, habla de la angustia automática. Habla de la angustia señal y de la angustia automática. Y la angustia automática, para Freud, es más inundante, es más traumática, es más la angustia del psicótico, esto que es más inundante, justamente. Bien, pero volvemos, después de ver la segunda teoría, digamos, de la angustia de él, volvemos de nuevo a nuestro texto de 1915. La primera cosa que puede pasar, entonces, que la angustia sea sofocada por completa. Otra cosa que puede pasar es que salga a la luz la angustia, algún efecto como coloreado, cualitativamente, dice él. De alguna manera sale la angustia en otras manifestaciones. No como angustia, sino coloreado, velado. Y bueno, la tercera es esto que decían ustedes, que se mude justamente en angustia. Bien. Esas tres, como para cerrar el texto de la represión, son las tres cosas que pueden pasar con el afecto que acompañó a esa representación en primera instancia. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran repasar? Si no, pasamos al texto de pulsiones y destinos de pulsión. Vimos más adelante también un texto de 1915, en el mismo año. Y acá presenta, Freud cuando habla de pulsiones, como para introducir un poquito, habla siempre de dualidades pulsionales. Habla de dos tipos de pulsiones a la vez. Esta es la primera teoría de las pulsiones de él. Acá en este texto seguramente habrán visto que habla de pulsión de vida y pulsiones de autoconservación y pulsiones sexuales. Esta es la primera teoría de pulsiones. Las pulsiones sexuales se apuntalan, es decir, se suman a las de autoconservación. Primero están las de autoconservación, vieron que lo veíamos cuando vimos las fases oral, anal, genital, fálica. Las pulsiones de autoconservación primero, y a esto se le suman las pulsiones sexuales. ¿Qué es una pulsión? Ustedes muy bien lo pusieron en el foro. ¿Alguien se anima a leer o a explicar algo de esta definición? Profe, yo si querés lo leo, no sé si me sale con mis palabras. Sí, perfecto. Dice, concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, como un representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma. Eso es lo que yo había puesto. Bien. Perfecto. Concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, es decir, que no pertenece ni 100% al terreno de lo anímico, de la vida psíquica y de la vida anímica, ni 100% a la vida corpórea, a lo biológico. Algunos también pusieron
A ver, acá lo tengo. Proceso dinámico consistente en un empuje, carga energética, factor de motilidad, que hace tender al organismo hacia un fin. Según Freud, una pulsión tiene su fuente en una excitación corporal, estado de tensión. La pulsión actúa siempre como una fuerza constante, también pusieron actúa desde el interior del cuerpo. Llamamos necesidad al estímulo pulsional. Lo que cancela esta necesidad es la satisfacción. Bien, todo esto está muy bien. Actúa desde adentro, actúa como un impulso constante, nos impulsa a actuar, a, de alguna manera, reducir esa tensión, esa necesidad que nos provoca. Lo importante de este texto, bueno, nos comienza a hablar un poco sobre, nuevamente, lo que es la sexualidad para él, que para él cuando habla de sexualidad es siempre psicosexualidad, es inconsciente. Y para el psicoanálisis no tiene que ver con el desarrollo biológico ni genital, como ya sabíamos, ni con el saber sexológico. Es decir, no quiere decir que una persona que sepa de sexología la tenga más clara en cuestiones del inconsciente propio, digamos, sobre su propia sexualidad. No tiene que ver lo mucho que sepas de teoría de que lo resuelto que tengas los temas inconscientes a nivel sexual, digamos. Que se tenga un saber sobre lo sexual, entonces, no modifica los efectos traumáticos de la sexualidad. Hay algo enigmático, entonces, en la sexualidad. Hay siempre un no saber. Y la sexualidad, la psicosexualidad, es una cuestión biográfica, tiene mucho que ver con la vida y la historia de cada uno. Dice que la sexualidad en este texto, la sexualidad no viene preformada, no es algo 100%, no lo podemos pensar desde lo instintivo, no está estipulado para todos de igual manera. Entonces, él toma el concepto de pulsión para explicar la actividad sexual humana. A la energía de la pulsión, y algunos lo pusieron muy bien, la llama líbido. Y como les decía, en su modelo pulsional, Freud pensó en la pulsión de a pares, es decir, en dualidades pulsionales. En este primer modelo que vemos en este texto, habla de pulsiones de autoconservación y pulsiones sexuales. La libido en las sexuales y pulsiones de autoconservación como hambre, respirar. Bien. Freud entonces conceptualiza a la pulsión como un representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma. Una de las preguntas de la guía: ¿qué diferencia había entre estímulo y pulsión? ¿Qué diferencia hay? Está el estímulo pulsional y otro tipo de estímulos. Esto de que como que uno actúa del golpe y otro más como constante. Exacto. Y de uno del interior y otro del exterior. Exacto, tal cual. Diferencia al estímulo pulsional, que es constante, que es interior, viene desde el interior del cuerpo, de los estímulos, por ejemplo, del afuera, que no son constantes por ahí, son muy diferentes, muy disímiles, no vienen del interior del cuerpo, vienen de afuera. Por eso de ellos podemos huir, si agarramos el texto de la represión. De la pulsión no podemos huir. Entonces, no podemos huir, pero tenemos defensas frente a estos estímulos pulsionales.
Freud a estas defensas los va a llamar destinos de la pulsión. Los va a reconocer en el concepto de pulsión a 4 elementos también, digamos. Habla de destinos de pulsión y habla de 4 elementos en este texto. ¿Quién tiene anotados o quién quiere decir los 4 elementos? Vamos a empezar por ellos. 4 elementos de la pulsión. Esfuerzo, meta, objeto y fuente. Bien, perfecto. ¿En qué consiste el esfuerzo? De alguna manera dice que es como la esencia de la pulsión. Es el motor de la pulsión, es la fuerza como de la exigencia del trabajo, es la condición, la reconoce como la condición activa de la pulsión. Después tenemos la meta de la pulsión. La meta es siempre la búsqueda de la satisfacción, siempre. ¿Cómo se obtiene esta satisfacción? Cancelando la excitación en la fuente de la pulsión. Y acá nos vamos al elemento de la fuente. ¿Qué es la fuente entonces? Si decimos que la meta es poder cancelar la excitación que viene de la fuente es aquella parte del cuerpo cuyo estímulo nos está pidiendo alguna actividad que nos lleve a la satisfacción. Y acá podemos poner, por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Alguna parte del cuerpo que nos pide alguna actividad que cancele, digamos, esa necesidad, esa acción, esa excitación. ¿A qué está haciendo referencia? Y acá acuérdense de las fases libidinales, la parte de sexualidad que vimos. Son parte... Sí. ¿Al pene? Puede ser como por ejemplo, como vimos al pene, como vimos la boca, como vimos la zona anal, ¿cómo le llamamos? Las fases, las etapas libidinales. Zonas En relación. erógenas. Ahí está, las zonas erógenas. La fuente es la zona erógena, entonces. Por ejemplo, la boca, por ejemplo, las zonas genitales. La piel, también hablamos que es la misma, una zona erógena, podemos nombrarla también como una zona erógena, más de adultos. Es la parte del cuerpo entonces que nos lleva a tener esa cantidad de excitación y nos pide de alguna manera que hagamos algo con ello. Por ejemplo, un niño que chupetea su dedo cuando tiene hambre. Y el cuarto elemento, ¿cuál nos faltaba? El objeto. El objeto. Bien. El objeto es el elemento por el cual la pulsión puede alcanzar su meta, es decir, satisfacerse. El objeto entonces es el más variable, varía de acuerdo a cada persona. Esta es una gran diferencia con lo que es el instinto. El instinto siempre busca un objeto único. Esto está en la página 118. La pulsión, entonces, se liga a este objeto y se produce una fijación no determinada anteriormente. La satisfacción, dice Freud, y esto está en la página 119, es siempre parcial. Nunca es total. Nunca vamos a poder llegar a colmar
al 100% la meta, digamos, la satisfacción total. Porque la pulsión va a estar siempre en esfuerzo constante, pujando. En la página 119 también están los grupos de pulsiones que Freud diferencia: autoconservación y sexuales. Y después, de la página 121 a la 122, nos empieza a desglosar los 4 destinos de la pulsión. Que los 4 destinos, como habíamos dicho, son como defensas frente a los estímulos pulsionales. ¿Cuáles son esos 4 destinos? El trastorno hacia lo contrario, la vuelta hacia la propia persona, la represión y la sublimación. Exacto, perfecto. Está el trastorno hacia lo contrario. Vamos a empezar por este. En el que se cambia la meta o el contenido. Tiene que ver con 2 procesos dentro de la pulsión. El primero entonces es el giro, el cambio de la pulsión de la actividad a la pasividad. Y el segundo cambio es la transformación del contenido. Por ejemplo, un ejemplo es de una pulsión activa a una pasiva. Para ejemplificar esto, Freud toma 2 pulsiones. La pulsión del sadismo, que es el infligir dolor, digamos. Y cuando esta pulsión activa se transforma hacia lo contrario y se vuelve pasiva, se convierte en masoquismo. Ese es un ejemplo de la transformación, el trastorno hacia lo contrario. Otro ejemplo es poder cambiar el placer de ver, el voyeurismo se le llama, de espiar, es una pulsión activa, el placer de ver. Cuando se transforma en lo contrario, se convierte en exhibicionista, en mostrar. Otro ejemplo del cambio de la transformación del contenido es la mudanza del amor al odio. Se cambia el contenido. Otro destino de la pulsión es la vuelta hacia uno mismo, vuelta hacia la propia persona. Cambia de objeto en la pulsión. Acá hay un cambio de objeto en la pulsión. Se vuelve hacia uno mismo. Estos 2 destinos que nombramos primero, el trastorno hacia lo contrario y el hacia uno mismo, son 2 destinos que dependen sí o sí del narcisismo. Vamos a ver en el módulo siguiente el concepto de narcisismo. Pero esto es importante decirlo porque estos 2 destinos de pulsión dependen de la organización narcisística del yo. Llevan el sello de la etapa narcisista. Un tercer destino, como decía la compañera, es la represión y, digamos, un posible destino de la pulsión es que quede reprimida, y otro destino es la sublimación. La sublimación aparece cuando la meta para obtener satisfacción está cada vez más alejada de obtenerla. Estos son como estos 2 destinos de la pulsión, son más elaborados. Son como posteriores, si los pensamos dentro del desarrollo de la personalidad psíquica. Son más elaborados. Los otros 2 son más arcaicos, más narcisistas. Bien,
hasta acá, esos son los contenidos importantes de estos dos textos. ¿Alguna pregunta? ¿Está más o menos claro esto? Bien. Bueno, me parece que por hoy vamos a ir dejando. Pensaba por ahí empezar con un poco de segunda tópica, pero como es un tema que nos va a llevar seguramente una clase o dos quizás, preferí separarla para empezar a verla el lunes que viene. La clase que viene vamos a estar con los textos de el yo y el ello, los vasallajes del yo y la conferencia 31. Estos textos nos van a servir para trabajar segunda tópica. Así que bueno, si quieren ir mirándolos, estaría bueno para aprovechar la clase que viene. Bueno, gente, descansen.